Ecuador no solo está envuelto en una crisis sanitaria, también nos golpea la crisis social en la que niñas y niños han sido víctimas, lamentablemente. Varias de ellas pagan una factura mortal. En el país al menos 26 niñas y niños han fallecido producto del maltrato en el contexto familiar. Jennifer Espinosa nos amplía este tema en la siguiente nota. Maltrato infantil. Veamos. Fueron los momentos en el que el presunto autor de la muerte de Emilia, de 4 años, en Riobamba, fue trasladado de la fiscalía a la cárcel. El acusado habría propinado golpes a la menor, de quien sería su padrastro. Producto de este maltrato, le habría causado muerte cerebral y posteriormente su fallecimiento. El hecho ocurrió la última semana de octubre en Chimborazo, pero no es el único caso ni en esa provincia ni en todo el país. Dan cuenta voceros de distintas organizaciones defensoras de la niñez. En Chimborazo tenemos ya 3 casos, 2 casos de niños, una niña de 8 años del cantón Alausí. Esto sucedió en el mes de junio. Luego en septiembre un niño también de 8 años del cantón Colta. Y esta vez, en este mes de octubre, Emilia. Y hemos establecido que al menos 26 niños han sido víctimas de maltratos severos al punto de encontrar la muerte en manos de las personas que les deben afecto, cuidado y protección. Frente a esta realidad se clama por justicia, pero también por acciones que prevengan más muertes de niños y niñas en el contexto familiar. De ahí que se insiste a las autoridades competentes que se trabaje en una política pública de prevención y de atención psicosocial. O sea, no podemos seguir teniendo una atención en salud mental de ambulancia que va a retirar muertos y heridos. Tenemos que tener una atención preventiva, primaria, anterior, para que la ambulancia nunca llegue, para que no sean llevados hacia los cementerios o a las morgues los niños. Pero los niños no tienen posibilidad alguna. Niños de 4, 5 años, la más pequeñita que murió en manos de su padrastro igual y violentada sexualmente 1 año, 2 meses. No podemos esperar que pidan auxilio, que sean ¿no? socorridas frente a un tema tan grave. Entonces es importante buscar políticas públicas de prevención. Según los voceros, el confinamiento producto de la pandemia por COVID-19 exacerbó el maltrato infantil y hacen un llamado tanto al gobierno, al Estado y a la sociedad a velar por los más pequeños de casa, un grupo prioritario pero también vulnerable. Jennifer Espinosa, en Confianza con José Ignacio Arévalo. Gracias, Jennifer. Tremenda situación, maltrato infantil. Amables televidentes, estamos con la presencia del señor coronel Paul Aguirre, él es subdirector de DINAPEN, a quien damos la cordial bienvenida. Coronel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, licenciado Arévalo, un cordial saludo a todos los amigos que acompañan este fantástico programa En Confianza. Ahora, hemos visto en el programa, hemos visto en este reportaje que el caso de Emilia no es el único caso en el país. De alguna manera, desde las investigaciones policiales, coronel, ¿cuál sería el común denominador para que lleguen a este tipo de desenlaces lamentables? Sí, efectivamente, como se manifestó en el video, tenemos esta destrucción del núcleo familiar, tenemos todos estos tipos de comportamientos totalmente que salen fuera del contexto de lo que es la convivencia pacífica en familia. Aparte de eso, también tenemos que ver la parte emocional y los problemas internos que hay al interior de este núcleo. Pero tienen que pagar los platos rotos los hijos. Efectivamente, no es algo que esté bien y nos llama mucho la atención y es una alerta, es una alarma a la sociedad. Y efectivamente, como Policía Nacional, nosotros activamos todos los componentes y al momento en que llega a nuestro conocimiento. ¿En qué zonas se registran este tipo de eventos o de crímenes, coronel? ¿Hay alguna georreferenciación en base a este tema? Sí, efectivamente, nosotros realizamos una georreferenciación en base al acercamiento que tenemos con la comunidad, al acercamiento que realizamos por medio de nuestros agentes en las 24 provincias. Aparte de eso, también nos basamos en las denuncias presentadas por la ciudadanía. Y de esta manera nosotros realizamos pues una
georreferenciación, es decir, tenemos un mapa térmico en donde podemos nosotros observar y canalizar en donde se encuentra mayor este tipo de actividades. ¿En qué zonas del país, en qué ciudades se registran este tipo de Bien, de crímenes? en el levantamiento que tenemos nosotros en relación a los delitos, tenemos una variación porcentual elevada en las subzonas de Chimborazo, Sucumbíos, Azuay, Pastaza, Loja y Galápagos, en donde tenemos una incidencia, no solo una incidencia de delitos y especialmente de delitos sexuales. Entonces, este maltrato es sumamente amplio. Este tema no solamente del maltrato infantil, tenemos la violencia intrafamiliar, tenemos la violencia a la mujer, tenemos la violencia dentro del núcleo del hogar. ¿Pero por qué se dan este tipo de cosas en estas zonas que usted manifiesta? Quizá un poco hay diferentes estratos sociales o son en todos definitivamente. Como le manifestaba, son problemas que tienen en la familia de índole económico, son problemas que vienen de índole, puede ser por situaciones culturales, puede ser por elevado consumo del alcohol. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Ecuador... El encierro también de alguna forma contribuyó para esto. El Ecuador es un país que históricamente celebra todo con alcohol. Un nacimiento con alcohol, un bautizo con alcohol, una graduación con alcohol. Ahora, en el tema de maltrato infantil, coronel, sí. Hemos visto niños, hemos visto niñas que han sido víctimas castigadas no precisamente por el padre de familia, sino, llamémoslo así, por el padrastro. Así es. Justamente ¿Y ahí quién tiene prácticamente que ver? O sea, la madre tiene una gran responsabilidad. Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos que diferenciar que nosotros como DINAPEN nos amparamos en lo que es el CONAN, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en donde establece el maltrato como una conducta en donde acciones u omisiones que se dan por parte de las personas en contra de la integridad física, sexual, psicológica de niños, niñas, adolescentes, por cualquier persona y en cualquier ámbito. La Policía Nacional ha realizado varios talleres, varias charlas en las comunidades, obviamente llamando a la unión entre la policía y la población. Ahora, ¿qué ha hecho la DINAPEN en relación a este tipo de casos? De pronto ustedes han hecho talleres, han hecho acercamientos con las familias para que, bueno, denuncien o también hagan algo preventivo. Por supuesto. Hemos lanzado 2 campañas por parte de la DINAPEN, Yo Vivo Sin Violencia, en donde se ha hecho una difusión en las 24 provincias con la ayuda del ECU 911 y también con el 1-800 delito. Y esto es importante porque las personas que puedan informarnos o puedan denunciar este tipo de actividades, utilicen el 1-800 delitos, opción 4, como DINAPEN, como DEVIV. Tenemos la campaña Convivencia Sin Violencia. En silencio yo denuncio. Entonces tenemos esta señal en donde la víctima, al momento en que realiza su llamada de una manera inmediata, hace esta señal, nosotros sabemos que está siendo violentada. ¿Qué tipo de denuncias reciben ustedes o de quiénes prácticamente? ¿Es de la madre de familia que su hija ha sido abusada, ha sido golpeada, o del contorno familiar o quizá de los vecinos? ¿Quién es aquí un actor principal directo? Hay denuncias que vienen de la propia víctima, hay denuncias que vienen del entorno, de todo lo que son los vecinos, hay denuncias que vienen por parte ya de Fiscalía, hay denuncias que vienen ya de los centros de mediación. Entonces nosotros atendemos todo ese conglomerado de denuncias y priorizamos nuestra atención. ¿Para qué? Para poder obtener información. ¿Cómo denuncia la propia víctima? Un niño de 6, 7, 8 años, ¿cómo lo hace? Ya, en este caso tenemos que ser hacer un análisis. Normalmente el niño llega al hospital. Y es en el hospital cuando es atendido por el médico. Aquí la clave es el médico. El médico. Entonces vemos el profesionalismo de nuestros médicos. Lo que algo pasó con Emilia de alguna forma. Exactamente. ¿No? ¿Por qué? Porque el médico ve que ya no es una situación de que el niño se cayó, de que el niño de pronto
de pronto estaba bien y se puso mal. No, el médico realiza su diagnóstico, entonces él ya con su profesionalismo, con sus conocimientos, él ya sabe que ese niño... Se abre una investigación directamente. Inmediatamente llaman a la policía. ¿Qué pasa cuando los niños son maltratados y no llegan a una casa asistencial de salud? El castigo se queda en casa. ¿Quién lo auxilia? ¿Quién denuncia? ¿Quién advierte a la policía? Normalmente tenemos la policía preventiva que atiende estos casos, en donde nosotros damos la atención inmediata a este menor vulnerado, llevándole al ¿Y centro. cómo se entera la policía? Por el EQ911, por las llamadas que tenemos como la policía comunitaria, tenemos los chats comunitarios en los barrios. Entonces, ¿qué hace el policía comunitario preventivo? El patrullero le auxilia de inmediato al niño, pero por la central reporta que avance una unidad especializada en DINAPEN, en DEVIF, y esa unidad avanza al punto, ¿para qué? Para obtener toda la información, para poder poner en conocimiento de la autoridad y de esa manera hacer un seguimiento y que todo esté concatenado, es decir, el auxilio con el diagnóstico que vamos a tener de esa revisión médica para posterior eso poder en conocimiento de la autoridad. ¿Dónde se dan más casos? ¿Del padre de familia que golpea a su hijo o del padrastro que golpea al niño? Tenemos mayores casos en el sentido del padrastro. Porque Y eso es un SOS para las madres de familia. Exactamente. Entonces es el padrastro, la persona que no tiene ese compromiso, que no está comprometido con su hogar, que de pronto siente... Está comprometido con su mujer de pronto, pero no con el niño que no es su hijo. Ya ese es el hogar. Hay un problema. Y hay un problema. Entonces tenemos que ver que aquí también existe una violencia de escalera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá le agrede a la mamá le agrede al hijo. Y entonces viene en orden descendente. Y esa cultura es la que tenemos que erradicar. ¿Para qué? Para que nuestros niños, cuando ya sean jóvenes, cuando sean adultos, no sean potenciales violentos. Quedémonos ahí un momento, mi coronel, Claro, hasta hacer un pequeño paréntesis y volvemos con más de este tema, maltrato infantil. Estamos en Gamavisión, no se vayan. Estamos con el coronel Paul Aguirre, subdirector de DINAPEN, en un tema importante, maltrato infantil. Coronel, yo quisiera insistir un poco en esto, algo que no logro entender. ¿No existen una mayoría de denuncias por parte de las madres de familia, quizá por defender o proteger a su pareja, a su cónyuge, que a su vez es el padrastro de su hijo? De pronto puede haber temor, de pronto puede existir ese miedo a quedarse sin la protección del elemento masculino, que de pronto es la persona que aporta la economía del hogar. Entonces eso hace que la mujer se abstenga de realizar este tipo de denuncias. Y tiene que pagar factura mortal el hijo. Tiene que pagar factura mortal, otra parte fundamental de la familia que viene a ser el niño. Entonces hay muchos factores. Hay muchos factores que pueden inducir a que la mujer no denuncie. Importante eso es la participación de los familiares, del resto de la familia, de los vecinos. Por eso alguien tiene que... pedimos a nuestra comunidad, pedimos a nuestra ciudadanía que generen estas denuncias. ¿Hay algún canal específico para hacerlo? Es un deber social informar. Por supuesto, tenemos el número 1-800 delitos, opción 4. Ahí está en pantalla justamente. Sí. Es el 1-800 delito, opción 4, en donde nosotros vamos a tener esa información de primera mano y poder actuar con los mecanismos inmediatos. ¿Para qué? Para poder atender la denuncia de nuestra ciudadanía, de las mujeres que han sido violentadas y mucho más de los niños. Entonces, no solamente tenemos lo que es la participación, como valga la oportunidad. En este momento la DINAPEN es una dirección en donde estamos conformados por 4 unidades, que viene a ser la DINAPEN, que viene a ser violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y trata de personas.
en donde hemos conseguido a nivel nacional exitosos operativos, en donde hemos visto que también es una forma de maltrato, por ejemplo, que la madre le ponga a trabajar al niño en la calle a pedir caridad y el producto de eso generar, digamos, la ganancia de la casa. Eso también es maltrato. Sí, sí, obviamente, y esos son temas muy, muy amplios. Así es, pero en realidad lo que afecta al sentido humano es justamente que un niño acabe su vida en manos de una persona ajena a su sangre, independientemente de la relación que tenga con su madre. Eso es lo que creo que causa efectivamente impotencia, ¿no? Ya se ha consumado, es un delito. Nosotros como dirección atendemos las contravenciones y ya como delito ya está con la participación de Fiscalía, ya está con la investigación de la unidad especializada en muertes que es la DINASED y también tiene el acompañamiento de los equipos especiales de la DINAPEN. Muchas gracias, coronel. Bueno, un mensaje final para la gente. Yo sigo insistiendo que las madres, los familiares tienen que denunciar. Sí. Tienen que denunciar. Quisiera aportar con datos que son especiales para la ciudadanía. Hemos realizado 4 mega operativos que es libre de violencia, en donde hemos detenido específicamente 490 ciudadanos detenidos, de los cuales cargos? 393 son por rebeldía, es decir, no acatan las disposiciones de la autoridad competente. Y tenemos a 97 ciudadanos detenidos con boletas de encarcelamiento. Entonces también es violencia. ¿Por qué? Porque los padres no cumplen con su manutención y las madres se ven desesperadas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Asimismo quiero participar a la ciudadanía que se va a realizar en los próximos días, del 25 de noviembre, en los sectores de Solanda, El Calzado, Chilibulo y La Argelia, la unidad de móvil de atención a la familia, la UMAF. ¿Ya? Entonces, si tenemos incidentes de violencia intrafamiliar, vamos a estar presentes en estos barrios. ¿Y cómo lo hemos logrado? ¿Y por qué vamos a esos barrios? Porque hemos hecho un hotspot, hemos hecho una georreferenciación del delito en relación a violencia intrafamiliar. Y es por eso que acudimos como Policía Nacional. ¿Para qué? Para poder atender a la ciudadanía. Y perfecto. También tenemos aquí a nuestro amigo Paquito Policía, que nos indica que tenemos que usar la mascarilla. Muchas gracias. En este momento estamos manteniendo el distanciamiento social de 2 metros. A nuestra comunidad. Muchas gracias, coronel Aguirre, subdirector de DINAPEN. Es importante acotar también que no solo políticas públicas se requieren en estos casos. También es necesario e importante que este tipo de maltratos se los pare de una manera radical. El Estado tiene la tarea de generar programas de protección, pero también los familiares de las víctimas tienen la obligación de denunciar a los victimarios o potenciales victimarios. La vida de un infante no puede depender de si lo hace o no. La denuncia tiene que hacerse, de lo contrario la ley les cae a los dos como pareja y la ley no toma en cuenta lamentaciones futuras. Ya no caben. Amables televidentes, gracias a su atención. Buen fin de semana. Gamavisión presentó En Confianza con José Ignacio Arévalo.